Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de arte organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos este año, a este nuevo ciclo, agradecerles por toda la compañía, por habernos seguido el año pasado, muy contentos de volver a estar, pero muy agradecidos a las autoridades, en especial a la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Gabriela Russo, junto con la vicepresidente primera, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra consejera coordinadora, por todo el apoyo, por todo el acompañamiento, agradecidos y extensivo a todas las autoridades del Consejo, agradecidos por habernos renovado la confianza, así que nos potencia aún más y nos compromete aún más con respecto al año pasado. El año pasado fue muy difícil, pero pudimos convertirnos y prácticamente realizar todas las actividades que se hacían en forma presencial, en forma virtual. Así que muy felices por eso, por la repercusión y además por la incorporación de nuevas actividades que tengan que ver con el arte, con Galería del Arte, con las charlas internacionales, con talleres de arte. Hoy tenemos la suerte y tenemos como invitada a quien nos acompañó el año pasado con los talleres de arte, que ella es la licenciada Florencia Agra. Ahora sí, antes de comenzar a la charla tan esperada, con un tema tan interesante como el que me planteó Florencia, las brujas, voy a hacer una pequeña reseña, voy a presentarles un currículo abreviado de Florencia que nos acompaña hoy. Florencia es gestora cultural y profesora en Historia del Arte. Flor está cursando la maestría en Metodología de la Investigación Científica en la Universidad de Lanús. Actualmente se desempeña como docente en las cátedras de Historia de Arte Argentino, Americano 3 y 4, y en Tasación de Bienes Artísticos en la Universidad de El Salvador. Profesionalmente, para hacer mención a algunos de sus trabajos, desarrolló proyectos para gestión de colecciones o coleccionistas y también trabajó en seguimiento de proyectos. Y desde el año pasado, cuando comenzamos a presentar nuestras actividades culturales de manera virtual, Florencia, en el Consejo, dictó los talleres de arte. Para mencionar uno de los tantos temas con los que se desarrollaron, voy a presentar con el que comenzamos, que fue muy interesante y con muchísima repercusión, Mercado de Arte. Por tal motivo, quisiera que este año supieran, van a volver estos cursos, van a empezar seguramente en abril y van a continuar hasta noviembre. Así que a todos ustedes los invito porque han tenido muy buena repercusión, no se los pierdan. Bueno, esto fue una pequeña introducción de, digamos, académica y de laboral o de trabajo y de desarrollo que ha tenido, muy escueto en su juventud, tan corta edad que tiene Florencia y tan abultado currículum. Y Flor, ya además de agradecerte nuevamente el que estés acá en esta charla, me gustaría hacer una introducción antes de comenzar la charla sobre el tema que nos ocupa hoy, que las protagonistas son las brujas. La idea es brindar de un modelo de estas figuras en diferentes épocas y áreas geográficas, con la finalidad de revelar ciertos aspectos iconográficos y creencias que de alguna u otra manera persisten en la actualidad. También queremos que a través de esta charla se vaya definiendo o se vaya desprendiendo una forma panorámica de una idea sobre estas figuras muy pero muy misteriosas, donde el lenguaje visual y las fuentes literarias
encontraron un gran potencial para construir historias que prevalecen en nuestra imaginación, en nuestro imaginario permanentemente. Así que con esta pequeña introducción para ponernos en temas, ahora sí, Flor, las brujas son tuyas. Empecemos a la charla con lo que tengas ganas. Bueno, muchas gracias Mirta por todo, por brindar, digamos, este espacio para poder desarrollar libremente estos temas. Y bueno, un poco vamos a empezar con lo que era lo que son la figura de las brujas, ampliando un poco, digamos, la información sobre mi currículum. Vuelvo a repetir que yo soy profesora en Historia del Arte, lo que me relaciona estrictamente con fuentes visuales, con imágenes, con obras de arte. A esto me refiero, digamos, desde fotografías hasta pinturas, ¿bien? Esa es mi relación con las cuestiones académicas, la imagen, ¿bien? Bien. Hoy vamos a hablar de las brujas, que las brujas es un arquetipo que no tiene un perfil nítido, y es lo que vamos hoy, a través de imágenes, recorrer. En un principio, lo que quiero hacer yo es hacerte una pregunta a vos, que es, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando te menciono la palabra bruja? ¿Qué imágenes vienen a tu memoria? Bueno, hablando de imágenes así rápidamente, me retrotrae a mi infancia, y con respecto a imágenes de brujas, lo que en este momento me viene es su vestidura, su vestimenta, mejor dicho, esa túnica negra, ese sombrero puntiagudo, y transportándose o viajando a través de la escoba, como un medio de locomoción. Es decir, eso desde el punto de vista de imagen que me viene a la mente. Pero también en contrapuesto, como que esa es una figura más bien rara, oscura, y que mucho no conozco de qué se trata, pero sí me viene una imagen de bondad, de buena, que fue como una hechicera en la época que yo era joven, que hacía todo moviendo la nariz, transformaba las cosas o hacía cosas buenas. O sea, esas son las dos cosas, como una mujer de carne y hueso, y como esta figura, digamos, transportándose en una escoba con esa túnica negra. Eso es lo que me vino a la mente. Claro, vos lo que hacés, digamos, referencias estrictamente a, digamos, a la bruja que viene de la ficción, ¿no? Sí, acá definitivamente. Yo lo que voy a hacer, justamente cuando vos me estabas comentando, empecé acá en mi compu, digamos, a buscar las imágenes, porque claramente hiciste una referencia a personajes de ficción, como el personaje, creo que se llamaba Encantada o Hechizada, sí, una serie americana. Creo hechicera, ¿puede ser? Hechicera. Además es muy bonita, muy bien, viste, muy buena imagen, como contrapuesta con la otra, ¿no? Sí, una figura de una serie de los años 60, si mal no recuerdo. Bueno, vos me diste, digamos, dos figuras, pensaste en dos brujas y en dos antagónicos, ¿no? Por eso, te podría dar como ejemplo a la bruja Cachabacha, ¿no? Que la bruja Cachabacha es digamos, un personaje de Super Hijitus, ¿no? Que tenía su medio de locomoción, que era la escoba, y paralelamente me mencionaste a esta bruja joven, hechicera, que no tenía ningún resabio de maldad, a diferencia de la bruja de Hijitus. Pero por un lado tenemos la hechicera y por el otro lado tenemos la bruja con esa connotación negativa. Bien, lo que vamos a hacer hoy es hacer un breve recorrido por la historia de las artes visuales, en donde se fue configurando estos arquetipos de brujas. Algo, digamos, importante de este arquetipo de lo que es la bruja, maga, hechicera, brujos, también es que fueron fuente de inspiración de completamente todas las artes, ¿no? Tanto las fuentes literarias como las artes visuales se inspiraron en estas figuras para su producción, y lo que voy a hacer ahora es compartirte pantalla y mostrarte una obra de una fotógrafa americana, Cindy Sherman, que acá, digamos, Cindy Sherman, digamos, tiene una de las características de su obra es que ella aparece, digamos, en primer plano
retratada, siempre reexaminando los personajes de la industria del cine, de la industria cultural americana, en donde la bruja tuvo, digamos, bastante protagonismo. ¿Y de qué época son estas imágenes? Esta imagen que te estoy mostrando acá es una obra de Cindy Sherman, una fotógrafa americana del siglo XX. Después acá te muestro otras imágenes. Sí. De las series que mencionamos anteriormente, y te voy a mostrar otra imagen de una serie que creo que sí, está en HBO, creo que el año pasado la lanzaron, que está basada, digamos, en las ficciones de Roald Dahl, del escritor Roald Dahl, que es The Witches. Donde aparece acá, digamos, como protagonista la bruja, ¿no? Acá podés ver en la promoción sí. de la serie a ella, digamos, que está circundada por una serpiente, ¿no? Que la serpiente, digamos, simbólicamente es un animal, ¿no? Que está relacionado con el mal. Claro. Bien. La figura de la bruja siempre fue de la mano con los conocimientos ocultos, de diferentes tipos de prácticas y rituales que también inspiraron no solamente a la industria del cine, sino también a la órbita de la música. ¿Sí? Ahora y con eso voy a terminar. Perdón, sí, bueno, sí, porque cuando vos te estás hablando se me ocurre pensar, estás en una época determinada, pero ¿cuáles fueron los orígenes? Mira, si nosotros vamos a remontarnos a los orígenes, tenemos que ir a la antigua Grecia y Roma, ¿bien? A la antigüedad grecolatina. Antes de presentarte a las figuras mitológicas y a las magas por excelencia, quiero hablarte un poco de la etimología de la palabra bruja, que la etimología de la palabra bruja no tiene, digamos, un origen definido, pero si vamos a diferentes lenguas, como por ejemplo en la lengua italiana, tenemos la palabra strega, ¿no? Que sería, digamos, la traducción de bruja, que viene del latín strix, que es ave nocturna. Bien. En la lengua francesa tenemos las figuras de Saussier y Saussier, disculpa si mi pronunciación no es perfecta, que también hacen referencia a la bruja, pero una bruja, digamos, más relacionada con la adivinación. Y en la lengua inglesa tenemos las palabras wizard, ¿sí? Wizard, que sería, digamos, mago, y witch, que serían brujas, que están relacionadas a figuras que son figuras sabias, ¿no? Figuras que tienen que ver con la sabiduría, ¿bien? Ahora, volviendo a lo que es la cultura grecolatina, nosotros tenemos en la mitología griega dos magas por excelencia, que son Circe y Medea. Bien, ¿quién es Circe? Circe es una figura que es parte de, digamos, el escenario, por así decirlo, de la mitología griega, y la conocemos a través de un tipo de fuente. Esto es importante, a través de las fuentes literarias. ¿Qué fuentes? Por ejemplo, la Odisea de Homero. Bien. Esta figura, Circe, vivía en una isla, y según las fuentes literarias, cuando Ulises llega a la isla, que ahora no me viene a la cabeza el nombre de esta isla, la hechicera Circe tenía la capacidad de metamorfosear a toda la tripulación de Ulises en animales. Y acá aparece una de las características que van a persistir en la historia, es que es la capacidad de metamorfosear de las magas, ¿sí? De convertir a otras personas en animales, o mismo convertirse ellas en animales. Bien, esto estoy hablando de fuentes literarias. Como fuentes religiosas, también tenés una mención, por ejemplo, la bruja de Endor, que está mencionada en el Antiguo Testamento. Bien, ahora lo que es importante acá que tengan en cuenta en todo el desarrollo de la charla es que las brujas son arquetipos que siempre existieron, no tienen un perfil nítido, pero según la época y el área geográfica ha tomado diferentes perfiles, por así decirlo. Tenemos las magas,
y hechiceras por excelencia, que son Medea y Circe, vinculadas, digamos, a las creencias mitológicas. ¿Qué capacidades tenían ellas? Tenían la capacidad de metamorfosear, o sea, de la metamorfosis, y también practicaban ciertos rituales, como los que son conocidos como la necromancia, que es la comunicación con seres, con fantasmas, por así decirlo, ¿no? Y acá te estoy mostrando una imagen, esta es una imagen más que nada vinculada a nuestra contemporaneidad, en donde tenés una serie de personas que están, digamos, practicando este tipo de rituales, que serían, digamos, como medium y esas cuestiones. Acá también te muestro otra obra en donde la vemos a Circe, ¿no? Esta es una obra de un artista prerrafaelista, ahí en el graph tienen todos los datos del artista. Estas obras que te estoy mostrando pertenecen a son de finales del siglo XIX. Vamos a retomar al final obras de estos artistas. Y acá te muestro otra obra en donde está Circe, hija de Helios, con la tripulación de Ulises, ¿no? Que acá, bueno, ya se presentan convertidos en cerdos. ¿Cuáles eran, digamos, las herramientas con las que trabajaban estas magas? Con conjuros, con lo que se llaman urgentos, y todas estas cuestiones se comienzan a relacionar progresivamente con las magas y posteriores brujas. No sé si tenés alguna pregunta para hacerme. Me surge justamente de lo que vos decís, porque mencionás como sinónimo la palabra brujas y hechiceras, y también incorporaría brujos, es decir, independientemente de la diferencia de género, brujos y brujas, si hay similitudes en cuanto a las actividades que hacían, y si son similares también con cuanto a la hechicera, porque es como que el brujo uno lo relaciona tal vez con épocas que hacían con la medicina, porque mezclaban distintos componentes. En cambio, las hechiceras por ahí, vos lo estás tomando como que es lo mismo hechicera que brujas, y por ahí yo pienso que la hechicera, recordando ese personaje de películas o de serie, me parecían distintas. No sé si podés definir estos conceptos, o si hay similitudes o diferencias entre las definiciones de cada una de estas palabras, de brujas, brujos y hechiceras. Es que, digamos, en lo que coloquialmente prácticamente a veces no hacemos diferencia, pero vamos a lo que es la antigüedad, sí. A la cultura grecolatina. Bueno, en Grecia existían dos tipos de magia, ¿sí? Una magia benéfica y una magia maléfica. ¿Qué significa magia? Magia era un conocimiento que tenía un origen oculto, ¿sí? Ahora estoy hablando de la antigua Grecia, por así decirlo. Magia maléfica y magia benéfica y magia maléfica, que, digamos, le hacía mal al prójimo. Este tipo de magia se comienza a relacionar con la brujería. Cuando yo ya digo brujería, estoy hablando de un mal, ¿sí? Pero digamos, esta dimensión la adquirió fuertemente en la Edad Media. Estos rituales, a ver, si bien yo acá recién te mostré diferentes imágenes de obra y te mencioné personajes que vienen de la mitología y también de fuentes literarias, en la realidad existían ciertos rituales, ¿no? En la antigua Grecia, y en este tipo de rituales se fabricaban, digamos, urgentos, pociones, se creía en la magia, porque la magia y la religión iban de la mano, y luego, digamos, existió ya, digamos, en la Edad Media, desde ya estoy pegando, digamos, un salto muy rápido, en la Edad Media, desde la esfera de la Iglesia,
se tuvieron que controlar este tipo de rituales. Y es cuando se comienza a relacionar con el diablo, ¿bien? Pero para terminar, digamos, con esta parte de la pequeña, digamos, exposición, en la antigüedad había hechiceras, como Medea y Circe, y después había figuras que quedaban como a mitad de camino, que estaban relacionadas con la magia, pero más que nada con la magia maléfica, como las figuras que son las lamias y las arpías, que eran figuras híbridas, mitad mujeres y mitad animales. Por ejemplo, acá te muestro una imagen de una arpía, ¿no? Que como podés ver, la parte inferior de su cuerpo era de un ave y la parte superior de una mujer, y acá un poco podés ver el origen de los vampiros. ¿Sí? Justamente eso, ¿en qué región se daba eso? ¿Solamente Europa? ¿En qué región? Claro. ¿En qué región? Sí. Mirá, se dio en la cultura clásica, pero vos pensás que esta cultura fue absorbida por diferentes culturas. Y en este proceso se producen lo que se llaman los sincretismos culturales. Después, cuando se trasladan hacia otras culturas, van adoptando otras funciones y otras características. Es un poco, digamos, a ver, tendríamos para... quizás en otra ocasión tendríamos que hablar de una figura concreta para ver la historia. Hoy, digamos, vamos a ver, digamos, todas las figuras relacionadas, un pantallazo, ¿bien? ¿Qué pasa? Todas estas figuras mitológicas digamos, comienza a haber una creencia que era el vuelo del mal. ¿Qué significa el vuelo del mar? Que después posteriormente se va a llamar el aquelarre. Era el vuelo nocturno. Y una creencia de que todos estos seres vinculados con el mal, que hoy podríamos llamar brujas, realizaban diferentes tipos de vuelos a la noche, ¿no? Un séquito de lamias, arpías, magas, fantasmas, aparecían, bueno, a la noche, el vuelo nocturno. Y justamente, ¿y en qué época apareció esa creencia de estas brujas? Esa creencia apareció en la antigüedad clásica. Bien. Se trasladó a la Edad Media, y en la época de la Edad Moderna existía la creencia de lo que era el aquelarre, el vuelo de las brujas. ¿Y siempre se mantuvieron, digamos, con un estándar de creencias, o depende de la época, hubo altibajos, pasaban al anonimato, volvían? Estas creencias siempre existieron y persistieron en toda la Edad Media. Lo que pasa es que en la Edad Media, al ser, digamos, yo siempre estoy hablando de Occidente, ¿no? Al ser, digamos, la religión católica, la oficial, tuvo que luchar contra este tipo de ritos y creencias que eran considerados paganos. Por eso es que en la Edad Media, este tipo de prácticas se va a relacionar con el demonio. Por lo tanto, se va a relacionar con el pecado. Por lo tanto, creer en este tipo de cuestiones era un pecado. Claro. Bien, pero ahora vamos a hablar en concreto de la Edad Media, porque en la Iglesia católica, supongo que seguramente combatía este tipo de creencias y rituales. Sí, en realidad, digamos, en la Edad Media, bueno, vos podés vivir, vos bien estuviste en los cursos de Historia del Arte, nosotros podemos dividir la Edad Media en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Para sintetizarlo, en la Alta Edad Media hay un documento, y acá estoy hablando de fuentes reales, ya no te estoy hablando de fuentes literarias ni visuales, una fuente real, que es el Canon Episcopi. En el Canon Episcopi es un documento eclesiástico en donde hay referencias a la brujería. Pero ¿qué tipo de referencias hay a la brujería? De que no había que creer en esto, que era una fantasía. Vos pensás que en esta época la gente creía, temía, digamos, no se debía creer en estas fantasías. Creer en este tipo de fantasías era un pecado. Pero ¿qué pasa?
Ya en la Baja Edad Media, y más acercándonos a la época del Renacimiento, y en la antesala, por así decirlo, de la Edad Moderna, hubo un papa, Inocencio VIII, que estaba muy preocupado por esta cuestión, porque persistía muchísimo en las cuestiones de la brujería, ¿sí? Y Inocencio VIII, sí, habla, digamos, de la existencia de las brujas y de este tipo de rituales, y que no creer en ellas era un pecado. Entonces acá ves cómo en lo que es la historia de... No de la, sí, podríamos decir, en la historia de la Iglesia, es cómo, digamos, se va cambiando de opinión respecto a diferentes fenómenos, ¿no? Como la historia de todas las instituciones, por así decirlo. Lo importante, por eso yo te lo menciono acá, es que sepas de que no siempre la Iglesia creyó en estas cosas, ¿sí? Porque cuando se habla de la Edad Media y de las brujas, empezamos a hablar de la Inquisición. Bueno, pero la Inquisición está más relacionada con la Edad Moderna. En la Edad Media se funda una institución que es la Inquisición. ¿Cuál era el objetivo de la Inquisición? La lucha contra la herejía, entendiendo a la herejía como las prácticas o creencias que iban en contra de los principios de la Iglesia. Culturales, ¿sí? del momento. La Inquisición luchaba contra la herejía religiosa. ¿Qué pasa? Como te mencioné, que Inocencio, digamos, VIII habla y hace muchas referencias a la cuestión, mucho énfasis de la cuestión de la brujería, es como que a esta institución, que es la Inquisición, se le adhiere otro objetivo, que es la lucha contra la brujería. Y ya estamos hablando de la Edad Moderna, que estoy hablando de ya en la época del Renacimiento, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, en donde se va a configurar visualmente, que es lo que me importa a mí, visualmente la figura de la bruja moderna, de la bruja contemporánea, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer acá es mostrarte un grabado de la época del Renacimiento. Te voy a mostrar obras gráficas, te voy a mostrar dos. En sus producciones, digamos, acá te muestro, por ejemplo, una imagen del artista renacentista alemán, Alberto Durero, su obra gráfica que te estoy mostrando. Esto es un dato muy, muy importante, en donde la protagonista de esta composición, como podrás ver, es una señora, una bruja, que está montando un macho, lo que se llama un macho cabrío, ¿no? Y acá, digamos, simbólicamente tiene la carga demoníaca. A ver, y acá también entra otro concepto. La brujería supone un pacto con el diablo. Cuando hablo de los vuelos nocturnos y este tipo de rituales que te hablé, digamos, en toda la charla, son rituales que celebran al demonio. Como vos en la iglesia celebrás a Dios, en los rituales de las brujas celebraban al demonio. Y acá en esta composición, lo que vas a ver es a la bruja montando el macho cabrío, con un uso en la mano, un uso, digamos, un elemento para tejer, digamos, está vinculado a las actividades femeninas. Y en la parte inferior de la composición hay dos ángeles, lo que se llaman también a veces cuando no están al lado los putti, que tienen símbolos como, por ejemplo, unas espinas que tienen, digamos, una fuerte carga negativa. Y algo importante es que está montando el macho cabrío al revés, ¿sí? ¿Y esto qué supone? Supone, digamos, que el reverso, digamos, de todos los que son los rituales de las brujas. Pero bueno, no quiero... ¿Y los ángeles qué connotación le dan? Porque realmente en ese entorno o en ese complemento, digamos, de negativo, aparece la figura de los ángeles. ¿Qué quiere simbolizar? Mira, lo que vas a ver, o sea, sí, los ángeles, los niños, van a estar siempre, a ver, voy a ir a otra imagen. Bueno, acá no se ven
los niños, pero, a ver, las brujas siempre no van a estar acompañadas por elementos que simbólicamente connotan el mal. A ver, ¿cuáles son los elementos por los cuales están acompañadas las brujas? Animales como ¿cuáles? Las serpientes, los búhos, los murciélagos, los gatos negros. Son animales que tienen una fuerte carga negativa. Niños, ángeles, ¿por qué? Porque una de las prácticas de las cuales se las acusaba a las brujas era de los infanticidios, ¿sí? Ahí está. Acá tenés otra imagen en donde ves están todas las figuras femeninas desnudas, ¿no? Porque también se las acusaba de comportamientos lascivos, ¿sí? Y lo importante también es que, a ver, estas no eran las grandes obras de arte de los artistas, sino que estaban, digamos, eran obras gráficas más relacionadas con preocupaciones del artista, no eran obras que... ¿sí? Eso es importante, bueno, eso es muy importante. Esa es la definición, entonces. Sí, cuando vos me hablaste de Goya, me hablaste de una parte de la producción que estaba estrechamente relacionada con sus intereses e inquietudes. Ah, bien, eso interesantísimo. Porque yo decía, eso es interesante. Porque era muy diferente a sus obras, ¿no? Era como que nada que ver, pero claro, era una preocupación. Porque, a ver, Goya tenía parte de su producción que era producción oficial, producción para la corte, y después una producción que revelaba los intereses y sus inquietudes, en donde él nos deja, y acá te voy a mostrar otras imágenes, una carga irónica respecto a un hecho en particular que es la Inquisición española. Bien. ¿Sí? El proceso de la Inquisición, tuvo, digamos, diferentes matices en diferentes áreas de Europa, pero en España tuvo, digamos, un peso muy, muy profundo, ¿no? Cuando hablamos de la Inquisición española. Y en esa Cuando época, hablamos de... Perdón, sí. En esa época justamente, perdona que te haya interrumpido, ¿de qué se las acusaba en esa época tan importante de la Inquisición a las brujas? O la Inquisición... Mirá, desde a las brujas se las procesaba, ¿no? Bajo, digamos, lo que eran los procesos inquisitorios. Se las acusaba de infanticidios, de causar maleficios, de la fabricación, o sea, de la práctica de la brujería, para hacerle, digamos, el mal al prójimo. Y de hecho, ya, digamos, pues, cuando yo te mencioné al Papa Inocencio VIII, que fue quien, digamos, exacerbó la visibilidad de este tema, se comienza a imprimir, por así decirlo, en el siglo XV, si mal no recuerdo, un libro que se llama Malleus Maleficarium, que era una especie de manual para los inquisidores, en donde, también conocido como el martillo de las brujas, un éxito editorial en su momento, que era un manual, digamos, como para distinguir, digamos, a las brujas, en donde se explayaba el tema, pero digamos, como para así resumirlo, ¿de qué se las acusaba? De prácticas lascivas, a esto me refiero a las prostitutas, por ejemplo, se las podría acusar de brujas, de asesinato de niños, se las acusaba de muchos males, ¿no? Males. Y desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista sociológico, en todas las culturas, siempre hubo que ubicar o encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Por así decirlo, causante de todos los males, ¿no? Causante de los fenómenos de la naturaleza, que acechaban las cosechas, por así decirlo, y las brujas fueron un chivo expiatorio. Ahora, algo también interesante es el componente femenino, ¿no? Pues siempre te hablo de brujas y no de brujos. Hubo brujas y brujos. Esto se puede ver, digamos, en los procesos, en las actas procesales de esa época, pero en su mayoría eran mujeres. ¿Por qué? Porque a través de este libro, a través de este manual, Malleus Maleficarium, se habla y se llega a una conclusión que
que es falsa, que es la etimología. Había una creencia que las féminas, por así decirlo, las mujeres eran más proclives al pecado. Bien, y esto, digamos, ¿por qué estaba esta creencia? ¿Y por qué siempre brujas y no brujos? Existieron los dos, brujos y brujas, pero digamos, en porcentaje eran mayoritariamente brujas. ¿Esto por qué? Porque desde esta obra, Maleus Maleficarium, se llega a una conclusión totalmente falsa, que era que la palabra fémina venía etimológicamente significaba que era falta de fe, que tenía menos fe, ¿no? Se comienza, pero no en esta época, sino ya antes, a aparecer la creencia que la mujer, el género femenino, era más proclive al pecado. Y acá te voy a mostrar una imagen que lo dice todo. Te voy a mostrar una imagen de una obra de Lucas Cranach, en donde la ves a Eva, Adán y Eva, ves una serpiente en la parte superior y ves ya desde las fuentes bíblicas, Claro, desde justamente, el ¿quién cometió Génesis. el pecado? Claro, claro. Y vas a ver, ves cómo ya desde las fuentes bíblicas determinados animales se van a relacionar con el mal, ¿no? Como la serpiente y con el pecado, que también va a persistir esto en la cultura griega y mismo en otras fuentes literarias. Ahora, lo importante es lo siguiente, que yo te hablé en un principio de las magas, de las hechiceras, en la antigua Grecia, bien, que son figuras mitológicas y figuras que vienen de las fuentes literarias, y que estoy hablando, después paso a la Edad Media, en donde la figura de la bruja es real, ¿sí? Y yo me estoy basando en esto en fuentes verídicas, ¿no? En actas procesales, porque uno, si comienza a investigar con mayor profundidad estas cuestiones, puede ir, digamos, a las fuentes como las actas procesales de la época, ¿no? Eso en la Edad Media. Ya, digamos, a principios de la Edad Moderna, donde se empieza a configurar la imagen de la bruja, progresivamente, y ya llegando a la Ilustración, a la época de la Ilustración, al siglo XVIII, se comienza a satirizar toda esta cuestión, ¿no? Vos imaginate que culturalmente ya este tipo de creencias, sí mismo la religión, progresivamente va a entrar en declive como forma de conocimiento. Y volviendo un poco a Goya, que Goya, digamos, es hijo, digamos, de esta época, Goya va a ser quien va a satirizar toda esta cuestión. Y va, acá, por ejemplo, tenemos una imagen del vuelo nocturno, también de la práctica del aquelarre, ¿no? Este aquelarre era, digamos, un ritual, y de hecho hoy sigue, digamos, una costumbre, pero como una forma, como algo folclórico, ¿no? Ya a partir del siglo XVIII se comienza a satirizar. Ahora, en cuanto a las brujas, nos movemos un poco de Europa y nos vamos a América, cuando, digamos, en América también estuvo presente lo que es la Inquisición, ¿sí? Los procesos inquisitorios. Y podemos ir a casos como, por ejemplo, en los casos de las brujas de Salem. También existieron y existen hoy las figuras de los brujos y de las brujas, que están más vinculados con la figura del chamán, ¿no? Porque, digamos, las figuras del chamán, del brujo, está más relacionado a los conocimientos medicinales de ciertas hierbas, ciertas prácticas, plantas. claro, ¿sí? para sanar, ¿no? Para sanar. Claro. O sea, yo ahora, digamos, como te estoy dando como muchísimos datos y muchas cuestiones de lo que fueron estas figuras. Según Plinio, que a mí por lo menos esa definición me parece buenísima, el conocimiento de lo que era la magia era un conocimiento amalgamado de la medicina y de la astrología y otros conocimientos ocultos. Bien, la cuestión que te estoy hablando, ahí volví para atrás de la antigua Grecia. Bien,
se habla de un conocimiento medicinal, conocimiento de los astros, de la astrología, y otro tipo de conocimientos ocultos. Ya en la Edad Media, las hechiceras, las magas, tenían ciertos poderes que eran adquiridos a través de un pacto con el diablo, con un pacto demoníaco. La brujería va de la mano del demonio, por así decirlo. ¿Sí? Estas cuestiones del diablo, de las brujas, de todos los que son los conocimientos ocultos, fueron y son una fuente inagotable de interés. Donde hay conocimiento oculto queda como un margen también para la imaginación, ¿no? Claro. De la cual se nutrieron diferentes. Y sí, desde la parte visual se hizo muchísimo con estas figuras. Pero después, digamos, en cuanto a figuras reales, acá te voy a mostrar dos imágenes de dos figuras del siglo XX. Una figura que también me parece... Sí, una figura como, por ejemplo, como Rasputín. Acá ves a Rasputín escoltando... Sí, que también, o sea, prácticamente lo podemos denominar, digamos, como un brujo. Acá me gustaría mostrarte una figura, acá ves al señor Rasputín en una imagen, y acá en otra fotografía ves a Rasputín escoltando al príncipe Putiatín. Estamos hablando de la corte zarista, ¿no? Y acá tengo la figura de Rasputín, que Rasputín tenía, digamos, conocimientos ocultos, practicaba en lo que se llamaba el mesmerismo, y era una especie de asesor, ¿no? Sí, porque también tenemos lo que es la práctica de la magia, ¿no? Y voy a hablar nuevamente de la magia, pero vinculada a lo que es la clarividencia, ¿no? El conocimiento, tratar de conocer el futuro. En todas las culturas siempre tuvieron un gran interés por conocer o adelantarse al futuro. Más que nada desde la esfera política. Y acá vemos a la corte zarista y vemos a la figura de Rasputín, que podríamos decir que era un brujo, porque también era curandero que asesoraba. Y también te traigo otro mago, que se llama, conocido como Aleister Crowley, que también, acá lo ves, acá en la imagen, ahí lo voy a poner, lo ves en la imagen también acompañado por un sombrero en pico, y tenés, mira, una figura, una pirámide y un ojo de la providencia. Muy característico y además muy conocido justamente por esa imagen del sombrero, y además muy buscado para asesorar a políticos, estrellas de rock, ¿tengo entendido o no? En realidad, bueno, primero acá en la imagen vos lo ves acompañado por... Acá en la imagen vos lo ves a Aleister Crowley, lo ves acompañado con su sombrero en pico, con el símbolo, digamos, de la pirámide, y dentro de esta pirámide está el ojo de la providencia. La pirámide es un símbolo estrictamente masónico, ¿bien? Y él perteneció a diferentes tipos de órdenes. Una de las primeras a las que perteneció fue la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Este tipo de órdenes trabajan con conocimientos que provienen de la alquimia y de diferentes disciplinas, pero para acceder a este conocimiento hay diferentes ritos de iniciación. Bien. Fue una figura que se dice que asesoró, sí, a la esfera política, pero por lo menos por lo que más me llama a mí la atención es que en los años 60 se reexaminó mucho esta figura desde el ámbito desde la órbita de la música. De hecho, esta figura aparece en el célebre disco de los Beatles, de los Sgt. Peppers. Ahora te voy a buscar la imagen y te la voy a mostrar, aparece él. También fue una figura que llamó muchísimo la atención de guitarrista Jimmy Page, y de hecho Ozzy Osbourne tiene una canción que se la dedica a él, ¿no? Te estoy hablando de, digamos, sí, decime. Nada, además digo, ¿qué es lo que hizo
para que pueda ser tan convocado o tan, digamos, apreciado por el ámbito de la música, del rock, de los políticos? ¿Qué era lo qué demostró él porque en definitiva tal vez no sea él, sino los que lo buscan? Eso me llama la atención. Es que está relacionado con prácticas rituales, de sacrificios, Creencias. prácticas demoníacas. Vos imaginate también que todos los que son este tipo de prácticas y rituales, podemos hacer un paralelo con lo que era en la vida, digamos, del rock, ¿no? Que transcurría en la vida lo nocturna. Oscuro. Sí, más que nada, a ver, no te digo, digamos, el ruido. Tampoco me quiero poner a hablar profundamente del rock, ¿no? Pero es Ozzy Osbourne, digamos, todo lo que es música más pesada, fuerte, más vinculada, más oscura, por así decirlo. Bueno, había un conjunto que rompía los instrumentos también dentro de, como si fuera un acto, ahí está, como si fuera un acto artístico, y destrozaba los instrumentos en el escenario. Eso también es un ritual, ¿no? Sí, también, digamos, son figuras que son místicas. Y el rock tiene mucho misticismo. Esto es indudable. Pero bueno, todas estas cuestiones que mencionamos lo podemos dejar para otro encuentro y hablar, digamos, en concreto. En detalle. ¿No? También, digamos, algo importante es que te estoy hablando de todas figuras que ganaron, digamos, popularidad a partir de los años 60, en donde hablamos de movimientos culturales como el hipismo, también aparición de, digamos, muchísimas sectas, no sectas en el sentido negativo, sino de lo que podríamos llamar disidencias religiosas, que reexaminaron este tipo de creencias, bueno, lo que fueron los años 60. Entre balance, o sea, entre todo, pero para extraer digamos, como detalle que me queda a mí, a ver si estamos bien, y que me gustaría redondear, que fueron en principio, en su avenimiento, como figuras, como personajes de la literatura, por decirlo, o de la pintura. Hubo documentación fehaciente de la existencia, y bueno, es como que eso después se diluyó, y lo que queda ahora es como que son personajes utilizados para las distintas expresiones culturales. ¿Es así? ¿Te entendí más o menos lo que pudiste expresar? ¿O para quedarme yo con ese concepto? Sí, fueron, digamos, fueron reales en un momento que fue, digamos, en lo que es la baja Edad Media, ¿sí? En ese momento fueron reales según las fuentes. Si hubo mujeres que realizaron asesinato de niños para fabricar urgentos, por así decirlo, sí, eso existió. Lo que pasa es que hoy no se le dice bruja, sino criminal. Definitivamente. Criminal. Lo que pasa es que bajo el rótulo de bruja había procesados por diferentes prácticas, desde los que hacían tipos de rituales con comportamientos lascivos, y otras, digamos, que realizaban ese tipo de asesinatos. Y eso, digamos, sí, por ese tipo de actos fueron procesadas. En su momento fue una masacre, según diferentes fuentes, en algunos un poco no, bastantes injustas, ¿no? Y acá, perdón, pero viste que como que quiero terminar, pero me vienen a la cabeza otras cuestiones. También es importante que no mencioné el factor económico que tenía que ver con todo este tema. A quien acusaban de brujas, a quienes procesaban de brujas, y quienes eran culpables por este delito, tenían, digamos, los bienes de estas brujas, después pasaban a ser parte. Estos bienes pasaban a ser parte de los inquisidores, de la esfera eclesiástica, y también para costear los procesos. ¿Sí? Después, bueno, se tomó determinadas resoluciones para esta cuestión, porque obviamente comenzó a haber
corrupción, ¿no? Bueno, con lo que decís, entonces, la práctica de la brujería a través de estos personajes también les aprovechaban para ser recaudadores de dinero, de fortunas, porque era como una actividad comercial. Sí, así suena como muy determinante. Digamos que hubo casos claro. que se podrían destacar. Vos imagínate que los inquisidores, muchos eran religiosos y otros no, eran voluntarios. Perfecto. Pero así, bueno, van decayendo, sí, digamos, un montón de características. Yo creo, lo importante... Como presentación del tema, como dijimos al principio, un pantallazo que sea un disparador para después profundizar en determinadas épocas, en determinados personajes, pero la idea mía, cuando me planteaste la posibilidad de hacer esta charla, era eso, conocer un poquito más de su procedencia, de sus orígenes, de las características de estos personajes desde la mitología, desde lo cierto, desde lo real, y que bueno, que nos permita pensar en qué nos gustaría profundizar o despertar interés en la lectura de este tema, ¿no? Esa era un poquito la idea. Sí, lo importante es que en algún momento, digamos, en algún momento estas brujas fueron reales, y que desde lo visual siempre se la representó, y en dónde se configuró la imagen de la bruja fue en el Renacimiento, con estos artistas que te estoy mostrando, pero siempre se la representó con atributos que tienen que ver con las actividades domésticas, las escobas, las ollas de fundición, con animales con características, con connotaciones, mejor dicho, simbólicas negativas. Pero no es que estas cargas negativas ya se comenzaron a tener en el Renacimiento, sino que ya venían de antaño, ¿no? Te estoy hablando de fuentes bíblicas como la serpiente, los búhos, por ejemplo, animales que tienen que ver más que nada con la vida nocturna. Bien. Pero, digamos, si queremos ahondar en el tema, tendríamos que ver directamente, en un próximo encuentro, la producción artística de un artista. Eso sí me resulta interesante, porque justamente queríamos presentar el tema como para ver cuáles fueron los artistas que se destacaron utilizando o inspirándose en esta figura, y qué relevancia tuvo en su historia, digamos, del arte. Así que eso me parece que es un disparador para tener en cuenta y preparar una charla bien específica con estos tipos de artistas, si te parece, Flor. Sí, encantada. Y si alguien quiere ampliar información, yo tengo bastante información Por acá, eso, así que los invitamos para el que quiera leer, claro. para el que quiera leer algo más sobre el tema, sobre alguno de los temas que mencioné, me pide bibliografía, yo dejo algunos links ahí para que descarguen. Ok, gracias. Cuando suban esto. Y a través de la Comisión de Acción Cultural, a través de nuestros colaboradores, y los mails que aparecen en nuestra página, nos pueden pedir y nosotros te lo hacemos llegar, Flor. No sé si alguna otra cosita que te gustaría comentar, o para mí me parece que como tema está muy bien planteado. Te agradecemos, te agradezco. Sí, contame. No, gracias a vos por invitarme y hacer jumping por diferentes imágenes. Fue un placer, Flor, agradecida de que estés acá, te tengo mucho cariño, así que estoy doblemente agradecida. Y bueno, me queda solo despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles una vez más que nos acompañen. Los esperamos, si Dios mediante, en nuestra próxima edición. Así que los saludo, que estén todos muy bien. Chau, chau. Chau, Flor. Chau, chau. Gracias. Chau, Mirta, gracias.